Bueno, vamos a iniciar la charla. Gracias, Pablo, por aceptar mi invitación. Gracias por abrirme la puerta de tu casa. Esto es Argentina Productiva en Crisis. Gracias además por salir en este momento tan particular, ¿no? Porque hablar de sondeos de opinión o de encuestas en este momento debe ser muy difícil, ¿no? A mí me gustaría, bueno, además de permitirte que vos puedas explayarte en lo que quieras, obviamente, me gustaría entender entre estos dos temas del aislamiento, ¿no? Si se está midiendo de alguna manera los problemas que están surgiendo y el trabajo fundamentalmente en relación con la pandemia. La parte trabajo o economía, trabajo que se refleja en la economía en el trabajo, que es lo que lo que le preocupa a la gente, y la enfermedad, esta lucha que tienen las personas que estamos encerradas entre la posibilidad de contagiarnos o la posibilidad de quedarnos sin trabajo, digamos. Gracias, Pablo. Sí. No, gracias a vos, Chino. Mirá, sí, obviamente hablar de sondeo de opinión en este contexto es difícil, pero bueno, es interesante también ver que, cómo la sociedad de alguna manera, a través de la opinión, cómo está percibiendo esta situación, que es una situación muy atípica, excepcional, y en ese sentido nosotros hicimos un trabajo y ese trabajo lo que arroja es que respecto a las políticas del gobierno hay un nivel de aceptación muy alto. La imagen del presidente es alta, casi llegando al 70%. Ahora, después hay un conjunto de situaciones que son complejas, que son muy difíciles de mensurar, porque me parece que excede de alguna manera el ámbito de la opinión, ¿no? Que es lo que vos planteabas, la cuestión de cómo el aislamiento de alguna manera influye, digamos, en las cuestiones económicas, en la vida laboral, pero también en la vida social y hasta me animaría a decir en las cuestiones psíquicas, ¿no? Me parece que ahí hay un elemento que se entrecruza que es interesante. Yo creo que este proceso de aislamiento para una sociedad como esta es muy complejo, muy difícil también de entender, más allá de que hay una aceptación por la cuestión sanitaria, pero me parece que en términos de procesar lo que significa un aislamiento como este es muy complicado, ¿no? Me parece que ahí hay algunas cuestiones a revisar que sobre todo que tienen que ver con el mantenimiento en el tiempo del aislamiento. Me parece que para el gobierno ahí hay una cuestión que es interesante, que tiene que ser mensurada, medible, pero sobre todo en términos económicos y en términos políticos y también te diría en términos sociales, porque no es lo mismo el aislamiento en los sectores de clase alta, de clase media, y no es lo mismo en los barrios populares, digamos, ¿no? Me parece que ahí hay una asimetría en términos de lo que significa el aislamiento, que de voluntario, digamos, no me parece que tiene el nombre, uno diría un aislamiento casi autoimpuesto, digamos, ¿no? Porque la verdad que para determinados sectores la voluntad del aislamiento, más allá de lo sanitario, es una cosa muy difícil porque a veces en los sectores populares, en las barriadas, es difícil quedarse en la casa, sobre todo por las condiciones económicos y sociales en las cuales la gente vive. Me parece que ahí hay un elemento que el gobierno tiene que medir. Yo creo que la prolongación del aislamiento es lógico porque son 2 semanas cortas, con el feriado del 2 de abril y la Semana Santa. Me parece que es una cuestión más lógica que se impone, pero también me parece que ahí hay una cuestión que tiene que ver si esto se va a sostener en el tiempo o no, por el impacto económico y social que tiene. Vos sabés que yo veo que son dos vectores, y dos vectores que no son coincidentes. Por un lado, la preocupación económica del trabajo, y por otro lado, la preocupación sanitaria de la enfermedad. Estoy hablando en la cabeza de la gente común, de la gente, de todos nosotros, digamos, de los que no tenemos decisión sobre... Sí, entonces, en esas dos variables, la tercera sería el tiempo, ¿sí?
y cómo se comportan estas dos variables en el tiempo. En un principio seguramente que el aislamiento producto de la crisis sanitaria va a ser muy importante, pero lentamente la variable trabajo y economía va a empezar a pesar cada vez más. Nosotros tenemos una situación además para que empeora este escenario, que es que venimos de una crisis económica, estamos transitando una crisis económica que iba en camino de empeorar, no de mejorar, y esto la puede profundizar. Entonces, el tiempo es crucial. Europa está pensando mayo, junio, para empezar a ver de qué se trata. Estados Unidos, mayo. Nosotros llegamos a mayo, junio, en una situación como de estas características. Mira, me parece que ahí hay que ver algunas cuestiones, ¿no? Me parece que en ese sentido el rol del gobierno ha sido importante, sobre todo desde la asunción para acá, que ha habido un cambio de perfil en términos de lo que ha sido el gobierno de Macri, con darle ciertas prioridades a los sectores más vulnerables, a los más golpeados por la crisis, a diferencia de Europa, que me parece que tienen otro esquema, digamos, ¿no? Otro esquema en términos económicos. Vos fijate la cantidad de desocupados que están pidiendo trabajo en las oficinas de empleo, tanto en España como en Estados Unidos. Acá eso no está pasando, no pasa, y también me parece que Argentina, el gobierno argentino ha tenido una medida, digamos, ha tomado medidas preventivas respecto a el avance del virus en la sociedad, digamos, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido Argentina está un poco en mejores condiciones que los países de Europa, o te diría Brasil y Chile, que no han tomado ninguna medida como la de Argentina. Ahora, lo que vos planteás, y yo también me lo planteo, si vos decís este aislamiento, mayo, junio, y yo creo que es muy difícil. Ya de por sí los sectores empresariales están presionando mucho para que esto no suceda. Los despidos son una fuente de presión importante para el gobierno. Yo creo que el gobierno, bueno, tendrá que hacer bien, digamos, los cálculos en términos de lo que incide esto políticamente, digamos, ¿no? Para el gobierno, pero también socialmente, porque una situación donde vos estás en tu casa aislado y perdés el trabajo, bueno, es muy difícil. Solo con bolsas de comida eso no se sostiene. Ahora, habrá que ver cómo el gobierno lo plantea. Yo creo que tengo la esperanza de que el 12 de abril la cuarentena se levante, aunque sea parcialmente, pero que empiece a flexibilizarse. Me parece que eso es una demanda, también una demanda social que habrá que Pablo, tener en cuenta. Sí. En función de lo que nosotros estamos recogiendo, de lo que sucede en el mundo, nuestra curva de contagio va a llegar a su pico más o menos pasando lejos esa fecha. Entonces, es muy difícil que en la máxima expresión del contagio se abra una cuarentena. Lo más factible es que se profundice más. Pero no quiero entrar en esa hipótesis porque no, sería... la discusión ahí es si el sistema de salud puede absorber o no ese 5% que se habla de que va a necesitar internación y internación de terapia intensiva, si el sistema de salud lo puede absorber. Yo creo que la estrategia del gobierno ha sido esa, ralentizar la curva para que el sistema de salud pueda absorber esa demanda, ¿no? Sí, ahora, respecto de lo que vos comentabas muy bien, en lo que tiene que ver con, más que nada es un tema cultural también, y de forma de vida, y de pobreza estructural que tiene la Argentina, que lleva a muchos sectores, especialmente en los cordones de las ciudades, a vivir de una manera que hace imposible sostener una cuarentena en forma pacífica. Pero al margen de todo eso, yo quizá tengo alguna diferencia con vos respecto de la política de Macri en función del asistencialismo, ¿no? Macri siguió con una política de fuerte asistencialismo, abandonando a los sectores medios de la población que cada vez están peor. Y este es el golpe de gracia para los sectores medios, porque todo el esfuerzo del Estado para ayudar a la población
va a estar dirigido hacia los sectores más humildes, que ya vienen recibiendo, producto del problema económico que tiene el país, ayuda del Estado. Lo que pasa, o lo que da la sensación, es que se trata de poner en las espaldas de la clase media argentina, vos, por ejemplo, que vos y yo tengamos que pagar el asistencialismo hacia los humildes que tienen toda la razón de tenerlo, pero a costas no de la reducción ni del Estado en sus gastos superfluos, ni de las empresas que de alguna manera sean seducidas para traer sus recursos a Argentina, que si no se consiguieron en todos estos años, va a ser difícil que se consiga en esta coyuntura. Entonces, mi pregunta, discúlpame que haya sido un poco editorializada, de alguna manera estoy tratando de contarte cómo pienso, ¿no? Pero de alguna forma estos sectores medios de la población, ¿no? Que ya este es el tiro de gracia, ¿no? Que cuando pasen a ser pobres, bueno, ahí van a ser contenidos por toda la solidaridad del Estado, ¿no? Y ahí, bueno, van a transformarse hasta que puedan llegar a ser de nuevo clase media, si lo consiguen alguna vez, para ser de nuevo abandonados. Y después me gustaría que me acompañes en esta reflexión, y después te voy a preguntar sobre un tema que viene encadenado con esto, ¿no? No, mirá, yo estoy de acuerdo con, digamos, a ver, la primera parte del diagnóstico de la gestión de Macri, estoy de acuerdo. Ahora, me parece que también el peso relativo que han tenido, por ejemplo, el aumento de tarifas, digo, y en el cambio de perfil con este gobierno, por ejemplo, es un dato que los sectores, digamos, uno habla en trazos gruesos, cuando empezás a ver en trazos finos, bueno, lo que vos planteás es correcto, porque el sector que está por encima de 20 hasta 40 de ingreso mensual también sufre las condiciones digamos, de la crisis y de alguna manera no recibe, digamos, los beneficios que debería recibir, pero en términos relativos con, digamos, la suspensión de los aumentos de tarifas y algunas cuestiones que tienen que ver con lo que podríamos llamar salario indirecto, ha modificado un poco el perfil del gobierno de Alberto Fernández respecto del gobierno Pablo, de Macri, para ¿no? la gente que nos escucha en vivo y después cuando nos escuchen, son personas que en general siguen recibiendo los llamados telefónicos de los bancos y de los acreedores. Hoy. No, totalmente. El tema de las tarjetas de crédito, yo creo que es un tema central y el gobierno no ha avanzado mucho en ese sentido, y creo que es muy complejo para los sectores medios, y te diría para los asalariados en blanco, que son los que más tienen ese peso, ¿no? Ahora, después la segunda parte, repetime la segunda parte porque me olvidé. No, la segunda parte iba enganchada con lo que te quería comentar después, y que tiene que ver con una concepción mundial, una tendencia del mundo a trasladar las actividades repetitivas, las actividades simples de repetición de un trabajo, a organismos cibernéticos, inteligencia artificial, etc. Entonces el mundo iba lentamente hacia un proceso de robotización, de butuación, digamos, en detrimento con el trabajo. Esta crisis del coronavirus lo profundiza más, porque lo obliga a butear más por la falta de trabajo, digamos, de seres humanos que estén desarrollando estas actividades, te pone a distancia, te reemplaza por mecanismos tecnológicos, y esto profundiza esa situación. Lo que la humanidad no está tomando en cuenta, salvo algunos aislados, especialmente muchos ricos, grandes ricos del mundo están entendiendo este tema, es que lo que están perdiendo son consumidores. Cuando vos despedís una persona, no dejás un puesto de trabajo. El puesto de trabajo, el problema social, el problema sindical o el problema que puede llegar a tener el empresario pasa a ser secundario cuando te das cuenta que perdés un consumidor. Y no tiene sentido que fabriques cosas para que las compren los robots. Vos le tenés que dar plata a la gente para que la gente consuma.
Yo recuerdo esa idea de Henry Ford que decía, de su salario de $5 diarios, yo le tengo que dar plata a la gente para que esta gente me pueda comprar un auto, porque si no, ¿a quién le voy a vender el auto? ¿No? Hoy es mucho más Sí, complejo. no, totalmente. Yo creo que de todas maneras esta crisis afecta a la producción, afecta a la circulación y afecta al consumo, digamos. Me parece que no habría que separarlo tanto. Yo creo que de alguna manera lo que pone en juego esta crisis es que hoy el trabajo sigue teniendo un rol muy importante, el trabajo humano sigue teniendo un rol muy importante. Digamos, lo que vos decís es correcto, porque es cierto, porque la producción no puede avanzar solamente en la tecnologización, porque después no hay quien compre sus productos, pero también me parece que en el caso de China y las discusiones que se han dado en China, el peso que ha tenido el aislamiento en términos de la capacidad de producción de los seres humanos, me parece que ha sido un factor muy, digamos, muy fuerte para la reorganización y el levantamiento de la cuarentena, por ejemplo, en Wuhan. Digamos, no, me parece que hay un elemento donde el trabajo humano sigue teniendo un peso muy importante en esta crisis y creo que yo creo que la conclusión que hay que sacar va en el camino de la que vos planteás, en el cual el trabajo humano sigue siendo necesario, sobre todo porque forma parte de la circulación de las mercancías y del consumo de esas mercancías. Y entonces, si no hay trabajo, no hay ciclo o sistema productivo. Trabajo humano, ¿no? Lo de China que haces mención, me parece que está en otro plano, porque hoy yo tengo un socio en Hong Kong y hoy ya tienen libre circulación, no tienen contagio. China dice, a pesar de que tenga nuevos contagios, están controlados, y en relación a la población de 1.400, 1.500 millones de personas, los contagios fueron ínfimos, ¿sí? Y las muertes más ínfimas en relación al volumen de la población. Ahora India ya está con sus fronteras cerradas, no tiene más comercio al exterior, un país monstruoso. El mundo entero está parando sus fábricas y complicándose sus sistemas productivos. Y India y los demás países del mundo en días van a tener una enorme necesidad de productos, y China está a full con sus fábricas para atender esa demanda, ¿no? Yo no quiero entrar en una discusión porque no tengo ningún argumento para probar esto, pero qué situación tan particular, ¿no? No, está bien, hay que intercambiar ideas porque eso es lo que nutre el pensamiento y la capacidad de análisis, si eso es correcto. Ahora hay que ver que también estamos en una dimensión global y que también la solución, si bien hoy ha sido de cada país individual, yo creo que eso hay que repensar este sistema productivo a escala global y si eso realmente es así. También el otro elemento es el elemento ecológico, de lo que significaba la producción hasta acá y lo que estas cuarentenas han significado en términos ecológicos, sobre todo pensando en el modelo productivo, ¿no? Me parece que las conclusiones hay que pensarlas multidimensionalmente porque este sistema me da la sensación de que tiene una complejidad muy grande, sobre todo pensando en la reproducción de los seres humanos, digamos, ¿no? Porque si solamente el problema es generar robots para no pagar salario, me parece que la crisis va a ser muy aguda y casi terminal. Entonces me parece los líderes empresariales mundiales ya están discutiendo esos problemas, están convencidos de que la solución no es reemplazar a los consumidores por robots, porque los robots no consumen. ¿A quién le van a vender los productos? No hay. Esta sociedad, como está diseñada, necesita de consumidores. Si vos los prescindís de consumidores, no tiene ningún sentido que exista industria, digamos.
O sea, sería otra concepción de la humanidad. Estaría más cerca con pequeños reductos aislados acá o fuera o en un satélite alrededor de la Tierra, donde la gente que tiene recursos se vaya a vivir y todos los demás se mueran, porque saben que no le van a... esa ciencia ficción, ¿no? De que como no les vas a poder vender nada, ¿no? ¿Para qué vas a fabricar? Directamente fabricás para autosuficiencia y punto, y prescindís del mercado. No es el camino que tiene el mundo hoy. El mundo vive del mercado. Todavía no está esa concepción de me voy a... Hay islas que lo están haciendo hoy, pequeñas islas, pero tienen más que ver con los hippies que con los empresarios top, digamos. Hay gente que está pensando en autosuficiencia, pero los empresarios mundiales no están pensando en autosuficiencia, están pensando en mercado. Y si matan al mercado, matan a la gallina de huevos de oro. Sí, ahí me parece que la clave de eso es pensar la desigualdad. Previa a esta crisis sanitaria se venía discutiendo y se viene discutiendo mucho la desigualdad social. Claro. Yo creo que ese es el camino, digamos. Me parece que en una sociedad tan desigual como esta, bueno, suceden estas cosas, lo que vos planteás, que es correcto. Entonces, me parece que el camino es desandar esas condiciones de desigualdad extremas y empezar a generar condiciones de mayor igualdad. Habrá que ver cómo son los mecanismos que tienen hoy, como vos decís, los líderes mundiales, pero también yo creo que las sociedades tienen que empezar a expresarse más claramente. Me parece que también hay un proceso de subordinación político y social muy fuerte que el sistema viene imponiendo a las sociedades y bueno, me parece que todos tenemos que formar parte de esa discusión y de cómo vamos a... ¿Qué tipo de sociedad queremos? Porque evidentemente esta crisis sanitaria nos ha puesto en un dilema, que es si seguimos de esta manera, con estos niveles de desigualdad, o cambiamos, ¿no? Y ese cambio, me parece que en las condiciones para pensar ese cambio tenemos que participar todos. Tal cual. Estamos en los niveles de máxima desigualdad de la historia de la humanidad. Hay más desigualdad ahora que en el medioevo. Sí, totalmente. Hay más concentración económica ahora que nunca en la historia de la humanidad. Entonces es medio como, no es sustentable. Por el modelo de mundo que tenemos, ¿no? En este modelo de mundo, este formato no va. No, totalmente. Y es paradójico que una crisis sanitaria nos haya puesto en ese borde, ¿no? En una crisis sanitaria, Pablo, además hay algo que me llama... En una crisis sanitaria, donde la mayoría de los portadores sanos son niños. Sí, totalmente. Es como... Parece una homilía. Es una paradoja interesante. Paradójico, ¿no? Notable, los chicos nos están trayendo la inyección letal, ¿no? El final, como diciendo, basta. Cambiemos esto porque lo que dejan para nosotros no va. No, estoy de acuerdo con eso. No lo había pensado exactamente en esos términos, pero me parece que es una buena visualización del proceso. Me parece que lo que estos líderes mundiales que hoy tienen tanto poder, tanto políticos como económicos, me parece que tienen que oír ese mensaje, que es el mensaje de las generaciones que vienen. Es decir, no es posible dejarlo este mundo a las generaciones que vienen. Y bueno, y hay que cambiar para generar mejores condiciones de vida y eso implica, como decía recién, me parece que romper con estos niveles de desigualdad social y económica tan grandes, ¿no? Te pongo una reflexión que es una hipótesis que espero, bueno, no sé si se cumplirá o no, pero esta crisis sanitaria lleva al mundo entero a tener un enorme cuidado por la salud. La gente, producto de esta gran comunicación, se empieza a cuidar. Y no solamente a cuidar del coronavirus. Se está cuidando de todo. De los problemas cardíacos, que siguen siendo y van a seguir siendo la principal causa de muerte de la humanidad. Del colesterol. Están comiendo mejor. Están haciendo ejercicio forzado en la casa porque alguien les dijo que hay que hacerlo, lo que no hacían antes. Los chicos están estudiando más en la casa que cuando iban al colegio. O sea, esta situación está poniendo en ejercicio mental, físico y en salud a la gente. Entonces, yo creo que las tasas de mortalidad
que en Argentina son 7,5 u 8 por 1000, van a ser menores. Entonces, si la tasa de mortalidad el año que viene en Argentina, en vez de ser el 7,5, es el 7, se murió menos gente que el año anterior. Y no se murió porque el coronavirus mató menos gente, porque la gente se está cuidando más. Entonces, ¿quién sabe si no hay que pensar en profundidad en este cambio de solidario que tiene que tener la humanidad para llevar al mundo a una economía más saludable, fundamentalmente para los millonarios, que tienen que tener público para vender las cosas que producen? No sé si coincidís. Sí, yo creo que sí, que tiene que haber una sociedad que pueda incluir a los niños, a los adultos, y a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores. Me parece que digamos, un sistema económico que no da cuenta o que no está, digamos, para sostener la vida de los seres humanos que están dentro de ese sistema, me parece que no funciona. Y como vos decís, creo que habrá que pensar en qué condiciones es posible mantener a esa sociedad, sostener esa sociedad, una sociedad, como decís, porque en Europa venía pasando eso, digamos, la tasa de mortalidad era baja. En Europa la tasa de mortalidad es más alta, porque hay muchos viejos. Pero por eso, sí, lo que me refería es sociedades que tienen un gran componente de adultos mayores. Claro. ¿No? Mueren más que acá la gente, porque hay muchos más ancianos. A pesar de que la tasa de mortalidad, no sé, en Japón es de 82 años, o en Europa podrá ser de 78, pero se mueren 11 personas cada 1000, porque no hay jóvenes. ¿No? Y eso va a impactar muchísimo. Por eso el problema que tiene Europa con la gran migración de África, de Asia, ¿no? De gente que tiene muchos hijos. Llega a Europa y tiene muchos hijos, y los europeos no tienen hijos. Europa en los próximos 10 años va a ser otra cosa, distinta, ¿no? Colonizada por bueno, ya caminar por las capitales más importantes de Europa te das cuenta de donde es difícil ver un nacido y criado. Y no es porque estén escondidos, es porque cada vez hay menos, ¿no? Pablo, gracias. No sé si querés cerrar con algo, lo que a vos te parezca. No, te agradezco la charla, muy digamos, nutre mucho el análisis, así que te agradezco por el llamado y la atención. Te agradezco a vos, gracias por estar en Argentina Productiva en este momento de crisis. Te pido que me cuentes conmigo, tengo las puertas abiertas. Gracias por recibirme en tu casa y nos ponemos en contacto en el momento que vos dispongas. Muchas gracias. Igual, gracias, quedo a disposición para lo que necesites. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo.